¿Qué les parece si recibimos a los que nos siguen a través de la señal en tantos países con un fuerte aplauso? Un aplauso grande. Aleluya. Desde Argentina, Perú, Colombia, Brasil, República Dominicana, España, Alemania, de tantos lugares que nos siguen cada semana. Hoy les quiero dar gracias, antes de ir a la palabra, darle gracias a todos ustedes los que compartieron el último Reels que hicimos en la iglesia. Más de 11,000 reproducciones. O sea, quiere decir, escucha, que 11,000 personas vieron ese mensaje que todos ustedes compartieron y que nos ayudaron a compartir y forma orgánica. No tuvimos que pagar nada para que se hiciera algo tan viral. ¿Sabe lo que significa? Y pensaba mucho en esto, en el poder del acuerdo. O sea, todo lo que podríamos lograr si nos pusiéramos de acuerdo y comenzáramos a tomar algunos desafíos en el Señor, podríamos alcanzar cosas impresionantes. Amén. Quiero que abrace al que está a su lado, dígale: ahora Dios te va a hablar. Así que atento a escuchar la voz del Señor. Les voy a leer una versión de la Biblia, que es la nueva versión del King James, que es la versión en inglés de la Biblia. Pero me encantó la traducción. Y yo dije, este versículo no lo había leído de esta manera. Y me encanta cómo la King James hace esta pequeña modificación más contemporánea de una versión antigua de la Biblia. Dice Proverbios capítulo 28, verso 1. Proverbios 28, 1. Dice así: los malvados huyen cuando nadie los persigue, pero los piadosos son tan audaces como leones. ¡Wow! Tan audaces como leones. Escucha, cuando tomé este versículo y me puse a pensar en la palabra que Dios estaba cargando en mi corazón para poder compartirle esta mañana, pensaba en la audacia de un león. Fíjate los leones como son. No estoy hablando de cualquier animal del mundo salvaje, estoy hablando del rey de la selva, ¿no? El rey de la selva. Y fíjate que el león es capaz de enfrentarse a un elefante. ¿Por qué el elefante, por ejemplo, o el rinoceronte no serían el rey de la selva? ¿Por qué si ellos son más grandes, más fuertes, más altos, tienen todas las habilidades como para poder transformarse en el rey de la selva? La diferencia que entre todos, escucha lo que voy a decir, entre todos los animales de la selva, del mundo salvaje, solo el león es el que carece de miedo. No tiene temor. O sea, el león tiene la capacidad de enfrentarse a cualquier otro enemigo y va a ser siempre muy imponente. Un león es audaz porque no tiene temor. Es un animal, ¿no?, que tiene esa capacidad de enfrentarse, y solo su presencia ya genera temor. Es el rey de la selva. Aparece el león y todo lo demás arranca porque apareció el león. Es el rey. Y mira lo que dice la Escritura: los piadosos son audaces como leones. Me puse a pensar en esto, en la audacia de la que Dios nos ha estado hablando en este último tiempo, en este mes de agosto, mes de ser audaces, de ser audaz. Pensaba un poquito en la diferencia. Estoy leyendo el libro de los Hechos otra vez. Comencé a leer otra vez el libro de los Hechos, pero a escudriñar el libro de los Hechos. Y pensaba un poquito en la iglesia primitiva, la primera iglesia, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Pedro, de Juan, la iglesia de Jacobo, la iglesia que dejó establecida en Cristo, ¿no? La Biblia dice que cierto día estaban en el aposento alto, un lugar de oración, estaban sentados todos allí, después de 40 días de buscar la respuesta de Dios. Jesús ya no estaba y estaban esperando que viniera el Espíritu Santo. Y cuando dice la Escritura, de pronto, de repente, vino el Espíritu Santo, los llenó, y cuando salieron de ese lugar, que era como una especie de casa, cuando salen de la casa, Pedro, al ver la cantidad de gente, escucha lo que voy a decir, la cantidad de gente que llegó por causa de ese estruendo que se había escuchado, porque dice que vino como un estruendo, como un viento recio que sopló sobre la casa donde estaban los 120, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas según el Espíritu les daba que hablase, y se les aparecieron sobre las cabezas
lenguas de fuego. La gente de la ciudad, cuando ve esto, se sorprendió y se amontonó las personas a ver lo que estaba ocurriendo en ese lugar. Y dice la Escritura que de todos los que estaban allí, uno como un león, y de ahí es donde quiero entrar, como un león audaz, se paró y comenzó Pedro a citar al profeta Joel. Y empezó a decirle: esto que ustedes ven, lo que está pasando en este lugar, es lo que el profeta Joel profetizó hace tantos años. En los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes tendrán sueños y vuestros ancianos tendrán visiones. Vuestros jóvenes tendrán visiones, y vuestros ancianos tendrán sueños. Y en aquellos días derramaré de mi espíritu sobre los siervos y sobre las siervas, sobre los que sirven. Y dice que la palabra de Dios que 5,000 personas recibieron a Jesús aquel día. 5,000. Porque uno de los que estaba allí se transformó en un león audaz. Y pensando en esto, dije: Señor, yo quiero enseñarle a la iglesia a cómo convertirse en cristianos audaces. Cristianos audaces. Hace un par de años atrás estaba yo en el Cairo, en Egipto, obviamente. Y yo recuerdo que cuando quisimos entrar a Egipto nos prohibieron varias cosas. No podíamos llevar Biblia. Estaban a punto de comenzar una revolución. Después vino el cambio del presidente. Y el Islam estaba haciendo muchas cosas en contra de los cristianos en aquel tiempo. Justo cuando me toca a mí viajar, el Islam se estaba levantando muy poderosamente en Egipto. Estaban prohibiendo muchas cosas. Y yo recuerdo que en aquel tiempo me dijeron: no lleves Biblia, vas a entrar como empresario, porque nuestra iglesia tiene una empresa que es internacional, que nos da la posibilidad de poder tener las visas para poder entrar a algunos países a predicar. Amén. Y yo recuerdo que entramos en una convención de empresarios, pero en realidad éramos todos pastores. Y cuando estábamos allí, recuerdo que salí por la mañana de mi hotel. Estaba hospedado en el Hotel Conrad, frente al río Nilo. Y cuando salí, habían guardias postados en las puertas del hotel con metralletas, vestidos de árabes, ¿no? Y estaban con las metralletas ahí. Y yo voy saliendo del hotel y miro y digo: wow, ¿en dónde estoy metido? Así que salí a caminar. Me encanta salir a caminar. Mi esposa ataca nervios cuando pasa eso. Salí a caminar y quería comprar algunas cosas, y un árabe quiso estafarme con dinero. Yo me di cuenta que me estaba estafando al hacer cambio de las rupias. Y recuerdo que en ese momento comenzó la adrenalina a activarse en mí, porque yo sabía que estaba enfrentando una nación que no era mi nación, no era mi lenguaje, no era mi costumbre. Además, estaban persiguiendo a los cristianos, y ahí estaba yo frente a un árabe, ¿no? Y yo sabía que había un problema en la nación en aquel tiempo. Recuerdo que finalmente logré zafar de esa estafa y salí corriendo, y él salió corriendo tras mío. Y yo escuchaba cómo gritaban, y más de una persona. Y yo me di la vuelta y entré en mi hotel, y mi corazón se aceleraba. Y yo decía: wow, qué increíble, qué sensación. Estoy donde se necesita de Jesús. Y yo me entré con mucho temor al hotel, y después me metí a mi habitación, oré al Señor y dije: Señor, yo no quiero sentir esto. No quiero tener miedo. No quiero estar escondido estos días en un hotel. Siento que hay gente que necesita escuchar de ti. Yo quiero que tú me des la posibilidad, dame la oportunidad. Y recuerdo que recibo una llamada telefónica del pastor, nuestro pastor en el Cairo. Me dice: voy a pasar por ti en unos 15 minutos, necesito que esté en tal lugar. Vamos a pasar por ustedes y los vamos a llevar a otro lugar. Yo no sabía qué lugar era. Lo único que sabía, que tenía que ir preparado para compartir un mensaje. ¿Me están escuchando, no? Y yo recuerdo que en ese tiempo pasaron rápidamente por una van, nos recogieron en el hotel,
Y nos llevaron a un restaurante. Y cuando entramos al restaurante, yo recuerdo que el pastor Fakri me dice: este es mi restaurante, lo quiero mostrar. Somos especialistas en comidas internacionales. Wow. Y cuando vimos unas mesas, un techo como de paja, ¿no? El piso era un piso muy como de la onda de ahora, ¿no? Esos restaurantes medio vintage. Y yo recuerdo que entramos y yo empecé a ver dónde me iba a sentar, en qué mesa me iba a sentar. Y el pastor me dice: qué raro. Me iban a llevar para atrás del restaurante. Y pasamos por un pasillo. Y cuando cruzamos ese pasillo, el restaurante queda atrás. Y cuando cruzamos ese pasillo, era muy largo el pasillo. Al terminar el pasillo había una puerta. Y abrimos esa puerta, crucé a una especie de patio. Y dentro de ese lugar había un galpón. Y cuando entramos al galpón, me encontré en una iglesia que estaba literalmente camuflada detrás de unos restaurantes. Y me dicen: hoy te toca compartir el mensaje. Y yo miré y había cerca de 600 árabes allí, listos para escuchar al Señor. Y de pronto comenzaron a cantar en su lengua. Una lengua que para mí era raro escuchar nuestras alabanzas en una lengua así. Y de pronto dice: hoy te toca compartir el mensaje. Y yo veía sus rostros. Y si algo tengo que reconocerle a la cultura árabe, que ellos son muy valientes, son leones. NASA, ¿no? Son verdaderos leones. Son gente que está, escúchame, dispuesta a morir por Alá. Son personas muy aguerridas. Construyen casas en medio del desierto. Y en medio de la nada levantan culturas. Y yo estaba allí y yo le decía: ¿qué le digo a esta gente? Y el pastor se me acerca y me dice así: lo único que te voy a pedir, me dice el pastor, que no les digas que salgan a predicar a las calles. Porque si ellos salen, los van a matar. Y no queremos que los maten todavía. Porque cuando una persona que ha perseguido el Islam se convierte a Jesús, literalmente están listos para morir por Jesús. Para morir por Jesús. Y mientras preparaba este mensaje, inevitablemente venían los rostros de sus hermanos, de mis hermanos allá en Egipto. Hoy día esa iglesia ya tiene más de 1000 personas. Y yo pensaba: si pudiese ver ese tipo de rostros aquí, rostros de leones, gente dispuesta a ser audaces por amor a Jesús, por aquel que lo dio todo por ti. Y la pregunta que tengo que hacer inevitablemente: ¿tú estarías dispuesto a darlo todo por Él? 4 amén. Cuando terminó la reunión, terminó el servicio, yo prediqué creo que 15 minutos, porque 15 minutos se robó literalmente el traductor de español a inglés y de inglés al árabe. Tuve 2 traductores ese día. Y yo decía: Dios les bendiga, God bless you. Y el otro decía: Salam aleikum. Y era una locura. Yo decía: Señor, ¿cómo tú me traes hasta acá? ¿Qué tengo que aprender de todo esto? Han pasado años de eso y hoy día creo que aprendí esa lección. Parado frente a ustedes y les quiero compartir un mensaje y una palabra que Dios cargó en mi corazón para compartírtela a ti esta mañana. ¿Alguien dice amén? Quiero enseñarles cómo convertirte en un cristiano audaz. Gente audaz como un león. Así que quiero que abrace y apriete muy fuerte al que está a su lado. Apapáchalo, apriétalo. Y dile: el Señor te va a hablar con todo lo que Él tiene adentro. Lo va a soltar sobre ti esta mañana. ¿Alguien puede decir amén? Lo primero que tengo que decirte es una realidad. Es que lamentablemente la iglesia ha perdido la audacia.
hemos perdido la audacia. Yo les voy a explicar la razón por qué. Porque en los países árabes, la gente que practica el Islam, ellos oran 3 veces al día. Íbamos en las micros, literalmente, y la micro paraba y todo el mundo se bajaba de la micro y ponían una especie de alfombrita, la ponían en el piso, mirando hacia la mezquita, se arrodillaban y comenzaban a orar. Y nosotros nos quedábamos sentados esperando a que terminasen de orar para poder continuar con nuestro camino. Porque son gente comprometida con su fe. Comprometidos con su fe. Y nosotros que conocemos la verdad de Cristo, no nos hemos comprometido con Él. Y la iglesia, yo anoté algunas cosas aquí, me gustaría compartírtelas. La iglesia ha olvidado ser audaz como un león. ¿Sabes por qué? Porque nos acostumbramos a vivir un tiempo con Dios y no a vivir en Dios. O sea, es más fácil para nosotros venir el domingo y tener unas cuantas horas de cristianismo. El cristianismo se ha vuelto en esto: en levantarte por la mañana, buscar tu mejor ropa, venir a la iglesia, estar un par de horas, salir por esa puerta escuchando un mensaje motivacional, alguien que te inspira a poder superar tus problemas y regresar a casa y volver a tu vida. Pero el cristianismo no es eso. El cristianismo es ser cristiano 24/7. Ser cristiano en todo momento. Y venir aquí a agradecer a Dios por todo lo que viviste en toda la semana como cristiano. Agradecerle a Dios porque oraste por un enfermo y se sanó. Porque te tocó ministrarle y predicarle a alguien y esa persona recibió a Jesús. Y viniste esta mañana a darle gracias a Dios por lo que Dios hizo contigo durante esta semana. Porque Dios te habló por las noches. Porque tuviste una hora de oración poderosa en el Señor. Porque leíste la Escritura y el Señor te reveló su palabra. Y hoy día sabes más que ayer. Y estás aquí porque viniste a darle gracias a Dios. Porque Él te ha dado el privilegio de ser uno de sus hijos. Y está en tu rostro el deseo de servirle. Pero esa no es la realidad. Esa no es la verdad. La verdad es que para nosotros el cristianismo son 2 horas los domingos y el resto de la semana es publicar una foto o escribir un mensajito en nuestras redes sociales. No oramos, no escudriñamos las Escrituras, no le predicamos a nadie. Y se te nota en el rostro, se te nota en los ojos cuando tú no estás sirviendo a Dios con pasión. Se te nota porque en tu trabajo no hablas, porque nadie sabe, eres como un agente secreto de la iglesia. Nadie sabe que tú eres parte de la iglesia. Un ilustre desconocido. Y la iglesia ha perdido esa pasión. ¿Y sabes cuál es el problema? El problema es que se levantan los que no se tienen que levantar. Se levantan ciertos personajes que, entre comillas, representan la iglesia con letreros que dicen: Dios odia a los homosexuales, cuando Dios no odia a los homosexuales. Dios ama a los homosexuales porque Dios murió por los homosexuales. Se levanta gente con pancartas que dicen: Dios dijo esto y Dios no ha dicho nada. Pseudos pastores que dicen representarnos a nosotros y le van a hablar a los políticos, cuando Dios nos manda cómo debemos comportarnos como pastores. Orar por vuestras autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. ¿Sabe cuál es el problema? Que la audacia la están teniendo gente que no conoce la verdad. Y esos son los audaces que se ven. Personas que no tienen la verdad, que no hablan lo que la palabra de Dios enseña. Porque los verdaderos leones están enjaulados dentro de un lugar llamado templo. Los verdaderos leones hoy día figuran como canarios.
como loritos que repiten una frase tras otra, porque las jaulas las hemos creado nosotros mismos y nos encerramos dentro, porque aquí es más cómodo. Tenemos pan, tenemos el alimento que necesitamos, las bendiciones que necesitamos, las amistades que necesitamos. Pero tengo algo de Dios que decirte, iglesia. Si seguimos así, se van a seguir levantando personajes que van a hablar en nombre de Jesús, profetas que dirán que Dios dijo algo cuando Dios no ha dicho nada. Falsos pastores, falsos profetas, falsos evangelistas, falsos cristianos hablarán en nombre tuyo porque tú no estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Abraza al que está a tu lado, por favor, un momento y dile: ahora escucha lo que Dios te tiene que decir, que no te va a gustar. Josué capítulo 1 verso 9 dice así, en la Nueva Traducción Viviente dice: este es mi mandamiento, esto te lo mando a hacer. Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. No tengas miedo, no te desanimes, no te desmotives. Yo estoy contigo. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Sabe por qué la iglesia no es audaz? Porque la iglesia no sabe que Dios está con nosotros. Porque hemos perdido ese primer valor de la iglesia. Y les quiero contar una historia que aparece en la Escritura, en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, capítulo 3, pasando al capítulo 4. La Biblia dice que Pedro y Juan van al templo y van a la puerta, una de las puertas del templo llamada Hermosa. Dice que a las afueras del templo se encontraron con un hombre que era cojo, paralítico, cojo, no de nacimiento. Y la gente que lo amaba lo ponía todos los días a las puertas de ese templo a pedir limosna. Pedro y Juan, llegando a aquel lugar, dice la palabra que el cojo comenzó a pedirles limosna. Y Pedro le responde esto: no tengo plata ni tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ponte de pie. Y el hombre se puso de pie. Cuando los seduceos, cuando los fariseos se enteraron de lo que había pasado, mandaron a buscar a Pedro y a Juan. Dice que los tomaron presos y como no pudieron enjuiciarlos durante la noche, los metieron a una cárcel. Al otro día a la mañana, dice la palabra, que estaban todos los sumos sacerdotes de los fariseos, de los saduceos, de los jebuseos, todos allí para preguntarle a Pedro y a Juan a nombre de quién estaban haciendo estos milagros. Y también estaba el cojo que estaba preso también. Y dice la Escritura que los líderes del Sanedrín, de la religiosidad de aquel tiempo, llaman a Pedro y dicen: ¿por qué tú haces esto? ¿En nombre de quién haces esto? Y dice la palabra que con denuedo Pedro comienza a hablar. Y me encanta lo que dice esta versión. Dice Hechos 4:13: los miembros del consejo quedaron asombrados al ver la audacia de Pedro y de Juan, porque podían ver que eran hombres ordinarios, sin entendimiento especial en las Escrituras, y también los reconocieron como hombres que habían estado con Jesús. Luego que el cojo es sanado, 5,000 hombres recibieron al Señor. Diga conmigo: 5,000 hombres recibieron al Señor. Dígalo fuerte: 5,000 hombres recibieron al Señor. 5,000 personas reciben a Jesús. Y molestos, los líderes religiosos lo mandan a buscar a los dos, los toman presos. Dicen: ¿en nombre de quién nos están diciendo esto? Pero se dieron cuenta que eran audaces en sus palabras, que había algo en ellos. ¿Me están escuchando, no? Había algo en ellos y no podían explicarlo, pero había audacia en sus palabras y por eso no los pudieron dejar presos.
Dice la Escritura que se reunieron aparte y dijeron: ¿qué vamos a hacer con esto? Realmente hay una señal en ellos. Hay una señal. No podemos negar que el cojo ha sido sanado. No podemos negar que hay audacia en sus palabras. No podemos negar que Dios está con ellos. Pero tenemos que mandarlos a callar. Amenacémosles. Y dice que se reunieron nuevamente y llamaron a Pedro y a Juan otra vez y le dijeron: mira, si nos enteramos que ustedes otra vez están hablando en nombre de este Jesucristo que ustedes dicen, los vamos a meter presos. Y Pedro dice así: ¿qué creen ustedes que es mejor? ¿Obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Y él responde: obedeceremos a Dios y el mensaje que Jesucristo nos entregó. Y comienza nuevamente Pedro a hablar con audacia. Dice la Escritura que los jefes de los religiosos, los líderes religiosos, tuvieron que soltar. Y cuando salieron habían 5,000 personas esperándoles afuera. 5,000 personas esperándoles afuera. Y cuando los vieron salir de la cárcel, porque venían victoriosos, porque Dios siempre te va a dar la victoria cuando tú estés hablando en nombre de Él. Y cuando salieron, dice que Pedro los reunió y dijo: chicos, vamos a orar. Y comenzaron a orar. Y mientras oraban, comenzó a temblar la tierra. ¿Me están escuchando, no? Comenzó a haber un terremoto. Y todos estaban maravillados de lo que estaba pasando. Yo pensaba: Señor, estos cristianos sí que eran como leones, valientes. Yo te puedo comentar lo que sentí cuando estaba allá en el Cairo. Sentí miedo, mucho temor. Estaba solo, no había nadie conmigo, no había ningún escudero acompañándome en ese tiempo. Me podría haber pasado quizás cualquier cosa. Pero cuando me tocó después estar delante de aquellos y compartirles el mensaje, mi corazón se llenó de valor otra vez. Y me di cuenta de algo: Dios siempre va a usar a un valiente que tenga temor, y no un cobarde que no se atreva a hacer nada. Abraza que está a tu lado un momento, dígale: hermano, te quiero enseñar con 3 puntos, dígale 3 cosas para que dejes de ser un cobarde. Ay, diga conmigo: ay, eso dolió. Número 1, rápidamente, tienes que darte cuenta, tienes que entenderlo de una vez por todas. No caviles en 2 pensamientos. Tienes que entenderlo de una vez por todas. Número 1, diga conmigo: Dios está conmigo. Tú no estás sola. Tú no estás solo. Espere. Tú no estás solo. Los que nos siguen por las redes sociales, griten allá: tú no estás solo. Tú no estás solo. No estás solo. Dios está contigo. Dios prometió que va a estar contigo. Cuando venga la enfermedad, usted va a repetir conmigo: no estoy solo. Cuando venga la enfermedad, yo no estoy solo. Cuando venga la crisis económica, no te escuché. Cuando viene la crisis en mi matrimonio, cuando viene la crisis con mis hijos, yo no estoy solo. Tú no estás sola. Eso es lo primero que debemos entender para volvernos cristianos audaces. Como leones. El león camina porque sabe que tiene autoridad. Un cristiano debe enfrentar cosas porque sabe que Dios está con él. Hay autoridad allí. Alguien dígame, por favor. Juan 7:25 dice: ahora dijeron algunos de Jerusalén: ¿no es este a quien tratan de matar? Refiriéndose a Jesucristo. Pero mira, habla audazmente y no le dicen nada. Jesús estaba predicando y los fariseos querían puro matarlo. Y Juan escribe esto, dice: mira, verso 26, pero mira, habla audazmente y no le dicen nada. Porque cuando tú eres audaz,
callas la boca de los leones, callas la boca de los que se enfrentan a ti. Porque hay audacia en tu palabra, porque hay valor, porque eres capaz de enfrentar cualquier situación cuando sabes que Dios está contigo. ¿Alguien grite amén? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces tú te enfrentas a situaciones y dices, no, pero tranquilo, yo estoy bien. Es como que dicen, oye, ¿cómo podía estar tranquila, Norma? Fernando, ¿cómo podía estar tan tranquilo? ¿Cómo es posible, Fernando, que estés tan tranquilo? La gente no lo entiende, las personas no lo asumen. La gente no entiende por qué estás tan tranquilo y a pesar de toda la tormenta que está a tu alrededor y tú estás quieto. No, tranquilo. Mayor es el que está conmigo que el que está con ellos. Mayor es el que está conmigo. Tranquilo. Marco, no pasa nada. Take it easy, quédate quieto, tranquilo. Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice el verso. Lo primero que tenemos que tener claro para ser cristianos audaces es, tranquilo, Dios está contigo. Usted no tiene idea de las cantidades de aventuras que me han pasado a mí en la vida, predicando del Señor, arrancando en un camello, literalmente, escapando en camello, con 2 o 3 pastores más, mientras nos perseguían. Y el camello no es como un caballo. Y yo arrancando en camello, en el desierto del Sahara. Estoy escribiendo un libro de eso, las bitácoras del capitán. Pero cuando yo miro para atrás mi vida y veo estas historias, digo, Señor, tanta adrenalina junta, ¿para qué? Para poder decírtelo a ti. No importa lo que estés enfrentando hoy día, Dios está contigo. ¿Cuántos lo creen? Segunda cosa, para que seas un cristiano audaz, pasa tiempo con Jesús. Tú jamás vas a defender a alguien que no conoces. Jamás vas a hablar de alguien que no conoces. Jamás vas a enfrentarte a defender la causa de alguien que no conoces. Pasa tiempo con Jesús. Ora, ayuna, lee. En esta iglesia oramos todos los meses 24 horas sin parar. Hay un día al mes en que toda la iglesia se une en una sola oración. ¿Cuántos están orando con nosotros? 4, 5. Todos tenían que estar orando 24 horas. Y es fácil, tú dices, pastor, anóteme de 8 a 9, porque después tengo que ver las noticias o la comedia. Y tú te puedes hacer una cadena. Todos los meses hacemos cadena de oración. Todos los meses hacemos 3 días de ayuno. Toda la iglesia. 3 días de ayuno. Todos los meses ayunamos. Todos los meses oramos juntos. Pero eso no es suficiente. Si quieres ser un cristiano audaz, tienes que aprender a conocer al Señor que estás siguiendo. Conoce a Jesús. Lee los evangelios. Lee lo que decía. Lee lo que hacía. Cuando sanaba a un ciego de nacimiento y escupía y hacía con el lodo de la saliva y el polvo de la tierra, hacía las pelotitas como ojos y las colocaba en los ojos del ciego y le decía, anda y ahora lávate tu rostro. Y mientras el ciego se lavaba y recibía el milagro, mira lo que él hacía. Mira cómo lo hacía. Conócele. ¿Qué diría Jesús si estuviera aquí? ¿Qué diría Jesús si estuviera allá? Estaba yo en Bogotá en una oportunidad. No sé por qué estoy contando estas cosas hoy día. Creo que alguien tiene que escucharlo. Alguien audaz está despertando esta mañana aquí. Yo estaba en Bogotá. Me llevaron a conocer un lugar que era a las afueras de Bogotá. Y una de las hijas de uno de los pastores que me llevaba estaba descarriada. No quería nada con Dios. Me dice, pastor, yo le quiero invitar. Ya le decía yo, ¿qué necesita? Quiero invitarlo a tomarse un vino caliente. Vino que hacen en Colombia. ¿No hay algún colombiano aquí que me ayude? Como un navegado, una cosa así, ¿no? Y yo andaba con 4 pastores más. Y recuerdo que dice, mire, en ese bar
sirven el mejor vino caliente de Bogotá. Vamos, dije yo. Y cuando entramos al bar, miro para atrás y entró la hija de este pastor, y entré yo, y entró Fred Bartolo, que andaba conmigo aquel día, y los otros quedaron fuera, porque eran pastores. No podía entrar a un bar, porque ¿qué diría la gente si los ve allí dentro? Bueno, yo como soy un pastor raro, me metí al bar, y la chica dice: dos vinos, no recuerdo el nombre, 2 vinos calientes, por favor, para mi amigo, para mí. El amigo era yo. Fred tomó Coca-Cola. Y empecé a hablarle del Señor. ¿Y por qué estás descarriada? No, que yo he visto tantas cosas en la iglesia. Te pido perdón si la iglesia te dañó. Te pido perdón. Y yo comencé a hablarle. Y hablaba fuerte porque cuando hablo de Jesús me inspiro y me da por gritar. Y mientras estoy en eso, aleluya, de pronto la música del bar, que era I want to, y de repente se empieza: renuévame, Señor Jesús. Acompáñame con el piano, por favor. Ya no quiero ser igual. Y yo escuché la música del bar y dije: wow, se está escuchando la música de Marcus Witt. Y la chica decía: sí, qué raro, ¿ah? Recuerden que ella no estaba en los caminos del Señor. Los otros pastores estaban afuera y nos miraban igual que la zarigüeya. A ver qué estaba haciendo yo para condenarme. Así sonaba. Y de pronto viene el barman. Me dice: yo también estoy descarriado, pastor. Wow. Yo le dije: ¿te gustaría que oráramos? Y empecé a hablarle a él. Y le hablaba a él y le pegaba los cachos a ella, ¿no? ¿Y por qué te fuiste, hijo? No, cosas que pasaron, me alejé. Mira dónde estoy, sirviéndole algarrobas a los puercos, me dijo él así. Y se avergonzaba de decir lo que estaba diciendo. Se puso a llorar. Yo fui, lo abracé. Dije: ¿te gustaría recibir a Jesús otra vez en tu vida? Sí, por favor. Y la miro para atrás, ella estaba con el vino y el vino mío ya no quedaba ya. Y le digo: ¿y tú quieres recibir otra vez al Señor? Sí. Y por ella se levanta una mano, bueno, con una chaqueta de cuero, lleno de tatuajes, y dice: yo también. Y en ese momento, 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estaré en medio. En ese momento ese bar se transformó en una iglesia, porque había alabanza, había un corazón arrepentido, había un pastor que estaba predicando y había gente que estaba entregando su vida a Jesús. Nos faltaba la ofrenda nada más. Teníamos el vino a la Santa Cena. Y recibieron a Jesús aquel día. 3 personas volvieron a los caminos del Señor. Solamente porque en ese minuto yo fui audaz. Y no me importó lo que la gente opinara de mí. Yo quería ganarme a esa chica. Y Dios tenía otros planes para mí. Dentro de ese lugar, Dios sabía que había más hijos suyos que estaban alejados. Y dejó las 99 fuera de la puerta y fue tras la oveja perdida. Y yo te quiero hacer la pregunta esta mañana. ¿Sabe qué? Estoy como emocionado, tengo ganas de llorar. Sé que el Espíritu Santo está aquí. Quiero hacerte la pregunta: ¿cuántos están dispuestos a ir por esas ovejitas perdidas que están por allí? Es que ¿cómo me voy a relacionar con ellos, pastor? ¿Qué va a decir la gente de mí? Yo estoy en otro nivel. ¿Qué nivel? ¿Qué nada? Tenemos que ser audaces como un león. Tenemos que volver a amar a Jesús como Él nos ama a nosotros. Enamorarnos otra vez de Él. Y Él lo único que quiere es que busquemos a aquellos que necesitan escuchar del Señor. Y para terminar, quiero terminar con esto.
Vive como un cristiano audaz. Ahora Dios, dice Hechos capítulo 4, ahora Dios nuestro, mira cómo nos han amenazado. Estaba la oración de Pedro luego que salió del concilio de los religiosos de aquella época. Y Pedro ora así: ayúdanos a no tener miedo. Señor, ayúdame a no tener miedo. No le pidió milagros, no le pidió unción, no pidió poder de lo alto, ni que rayos ni centellas cayeran. Pedro dice así: ayúdanos a no tener miedo de hablar de ti ante nadie. Ayúdanos a sanar a los enfermos y a hacer milagros y señales maravillosas. Así harás que la gente vea el poder de tu siervo Jesús, a quien elegiste. Wow. Cuando terminaron de orar, tembló el lugar donde estaban reunidos. Y todos ellos, ¿quiénes? Digan conmigo, todos quedaron llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ese momento, todos hablaban sin temor acerca de Jesús. Después de esa oración de Pedro, eran leones audaces, cristianos valientes, que no tenían temor de predicar de Jesús a nadie, al jefe, al amigo, a esa amiga que te da vergüenza decirle que está siguiendo los caminos del Señor y no sabes que ella está llorando y orando desesperada para que alguien le hable, y esa persona ha sido elegida tú como la persona que lo va a llevar a los caminos del Señor de regreso. ¿Eres tú? Tú eres ese león audaz. ¿Alguien puede decir amén? Quiero que se ponga de pie un momento. Póngase de pie un momento. Y quiero que me acompañe. Vamos a hacer una oración como la de Pedro. Señor, ayúdanos a no tener miedo. A no tener miedo a hablarle de ti a nadie. A nadie. Recuerdo que ese día cuando salía de ese bar en Colombia, estaba el papá de esa chica afuera esperándome. Cuando entré, yo vi en su rostro el desagrado, el cuestionamiento. Vi en su rostro, cuando miré hacia atrás, yo miré su cara, me di cuenta que lo que yo estaba haciendo no estaba alineado a lo que él pensaba. Y vi el desagrado en sus ojos. Y sabía que probablemente esa sería la última vez que él me hablaría. Y después de eso nunca más me hablaría. Sería mi última vez que estaría en ese lugar y predicando en esa iglesia o invitado a esa conferencia. Pero cuando salí y su hija llorando, y me despedí del barman y del chico que estaba lleno de tatuajes, y los bendije, y salí abrazado de esa chica, él estaba llorando afuera y me dio un abrazo y me dijo: gracias, pastor, porque estaba orando para que mi hija regresara al Señor. Y yo no sabía que lo que tenía que hacer era ser como ella, bajarme de mi pedestal y bajarme a su condición para poder hablarle. Eso fue lo que nuestro Señor hizo. Se bajó de su trono, rodeado de luz, dice que lo veían ángeles revoloteando a su alrededor, y él dijo: hay alguien que me necesita.
y siendo en forma de Dios, no escatimó el ser como Dios, como cosa que aferrarse, sino que renunciando, dice, a su condición de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Se hizo carne por ti, José, por ti, Karina. Lo hizo por ti, Luis. Lo hizo por ti, por mí, Génesis, por ti. Fue como ese hombre que entró a ese bar y la gente lo criticó, hasta con rameras come y publicanos, y lo cuestionaban cuando iba a ver a Zaqueo, o cuando le hablaba a un ciego o a una prostituta. Pero eso es lo que la gente olvidó. Esa audacia es la que hemos perdido. Y hoy oraremos juntos en el poder del acuerdo y le pediremos al Señor esto: Señor, enséñanos, ayúdanos a no tener miedo de hablarle a nadie de ti. Cierra tus ojos un momento conmigo y repite esta oración conmigo. Señor, yo te pido perdón, porque muchas veces me diste la oportunidad de hablar de ti. Por alguna razón guardé silencio. Pero hoy estoy aquí junto a la iglesia, junto a tus hijos, y en una sola voz te pedimos que nos ayudes a no tener miedo de hablar de ti. Ayúdanos a sanar enfermos. Ayúdanos a romper cadenas. Ayúdanos a predicar tu evangelio a donde quiera que vayamos. Vuelve a nosotros, Señor, el rugido de un león. Abre la jaula que nos ha apresado y danos, Señor, la autoridad que nos prometiste. Te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia, como un león, grita. Levanta un fuerte aplauso al Señor. Vamos.